¿Tenemos que vadear el río? No, sí, no, sí. Ostras, espera, a ver, no nos pasemos de alegría. Que se vadea por allí, por aquí. ¿Por donde más cubre? Donde más cubre, venga, por aquí. Ahí que nos ahogamos, ahí que nos ahogamos, ahí que nos ahogamos, ahí que nos ahogamos, que se paró. Me cago en su madre. Hola, Kendis. ¿Os acordáis que la maja se paraba al vadear los ríos? Al hablarlo con otros compañeros parece ser que es muy frecuente que las Yamaha XT600 se paren en los vadeos. Entre los usuarios de las XT existen muchas hipótesis sobre las posibles causas, tanto en España como en el extranjero, como una posible derivación del sensor de la pata lateral, la bujía mojada, entrada de agua en el conducto de admisión, etc. Pero no se sabe con certeza la causa. En este vídeo lo hemos averiguado y damos unas soluciones. ¡Vamos allá! En efecto, quizás os haya pasado a vosotros también, pero muchas Yamaha XT600 se paran al vadear ríos, y no hace falta que sean muy profundos. No, se la ha calado otra vez. He escuchado la experiencia de muchas personas y he consultado varias web españolas y extranjeras, pero nadie sabe seguro lo que pasa. La moto se para en el agua donde otras motos del mismo tipo no presentan problemas. Vale, se le va a pagar, se le va a pagar. Vámonos tú. ¡Ole, ole, 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 ole! ¡Ah! Pero lo verdaderamente extraño es que es posible volverla a arrancar cuando está sumergida en el agua. Eso sí, cuando arranca dura arrancada tan solo unos instantes y seguramente hace falta utilizar el starter para que arranque. ¡Qué cosas más raras! ¡Ay, son huevos! ¡Sus XT! Además, una vez que sacamos la moto del agua, arranca perfectamente sin necesidad de secar nada o de utilizar el starter. Arranca normalmente y ya está. Pues nada, nos hemos vuelto a mojar. En principio había muchas hipótesis sobre la mesa. En su día yo pensaba que era debido a que el sensor de la pata cabra hacía contacto al estar sumergida en el agua. Otros usuarios han hablado de que la bujía se moja, que entra agua en el carburador, del cable sensor del punto muerto, etcétera, etcétera. Comencé decidido a ir probando cada una de esas hipótesis hasta dar con la acertada. El primero de los experimentos fue sumergir el sensor de la pata en agua y ver si se producía el contacto. A priori esto no tenía mucho sentido, ya que el interruptor de la pata necesita hacer contacto en ambos polos para que la moto funcione, y es cuando se elimina el contacto entre ambos polos cuando la moto se para. Y como cabría esperar, no funcionó. Nada, completamente sumergido en agua y eso no se para. El segundo experimento fue probar si provocando un contacto en el sensor de punto muerto que se encuentra en la parte inferior del motor, se paraba la moto, pero no. Tampoco tenía mucha esperanza en ello porque aunque se haga el corto, lo único que hará la moto sería pensar que estamos en punto muerto, pero eso no es motivo para que la moto se pare. Y en efecto, con dos destornilladores intenté conectar a masa el cable del sensor, pero la moto no se paró. El tercer experimento fue el de sumergir las 3 mangueras que bajan del carburador en un vaso de agua simulando nuevamente que estamos pasando un río. 2 de esas mangueras son respiraderos de la cuba del carburador para que siempre pueda tener aire a presión atmosférica. La tercera manguera sale por el centro de la cuba y es el rebosadero que permite evacuar gasolina de la cuba cuando el nivel es demasiado elevado. Pues bien, la sospecha era que al meter la moto en el agua, esas 3 mangueras quedaban sumergidas y no permitían la entrada de aire a la cuba del carburador, de modo que se producía un vacío en la misma impidiendo que la gasolina subiera por las chimeneas y haciendo que la moto se pare. Eso parecía fácil de demostrar en casa y allí fui lanzado a comprobarlo. Los resultados no fueron alentadores, ya que la moto arrancaba y al ralentí terminaba parándose, pero le costaba muchos segundos, cosa que no coincidía con los hechos reales en un río, donde la moto se para en muy pocos segundos. Además, si en ese experimento aceleramos la moto, tarda todavía más segundos en pararse. Repetí el experimento en el garaje varias veces y no había manera de sacar ninguna conclusión en claro. Fue entonces cuando seguí los consejos de mi amigo Marcos de Badajoz,
que será de las personas que más saben de las Yamaha XT en España y que se hace llamar Wilson XT y SRX en Facebook. Os dejo link en la descripción. Pues bien, Marcos tenía esa misma sospecha de las 3 mangueras que salen de la cuba del carburador, pero al contarle mis pruebas me dijo que había que hacer la prueba pero en condiciones más similares al caso real, es decir, con la moto en movimiento y montado en ella. Así que cogí la moto, me fui al polígono industrial y después de tener la moto caliente cerré completamente el paso del aire de esas 3 mangueras, tapándolas y estrangulándolas para asegurarme de que estaban perfectamente cerradas. Tenemos aquí las 3 mangueras y lo que voy a hacer es primero taponarlas, así con la cinta y como no es suficiente, las voy a estrangular. Y así estamos seguros de que están completamente cerradas. Bueno, vamos a verlo. Ya están las mangueras estranguladas, taponadas y estranguladas. Vamos a intentar arrancar. Primero a ver si arranca. Ya tengo el motor caliente, que se ve ahí. Está en condiciones, A ver si arranca. Ay, ni arrancar. Voy a poner el estrangulador. A ver, vamos allá. ¡Ay, madre! Se paró. Y eureka, en efecto, en condiciones normales de carga la moto se para en unos instantes, tal y como sucede al vadear un río. De las 3 mangueras, 2 tienen la misión de dotar de aire a presión atmosférica a la parte alta de la cuba. A medida que se consume la gasolina de la cuba succionada por el carburador, su nivel en la cuba baja. Pero para que la gasolina pueda ser succionada por el carburador debe tener aire encima a presión atmosférica. Si las mangueras están obstruidas, se produce un vacío o depresión en la parte alta de la cuba que impide que la gasolina sea absorbida por el carburador. Sin gasolina entrando al motor, el motor se para irremediablemente. Pero además, estas mangueras tienen la misión de evacuar la cuba de gasolina si la moto se cae, de modo que evitamos que la moto se inunde con gasolina. Por eso hay una manguera a cada lado. La tercera manguera de la cuba es la del rebosadero. Su cometido es el de evacuar la gasolina a la calle si alcanza demasiado nivel en la cuba, precisamente para que el carburador y el motor no se inunden de gasolina. Pues bien, este rebosadero puede hacer también de respiradero para evitar el vacío o depresión en la cuba. Normalmente cuando metemos la moto en el agua, las 3 mangueras quedan sumergidas, por lo que el vacío está asegurado. Pero, ¿y por qué es posible arrancar la moto cuando sigue sumergida en el agua? Aquí entró de nuevo en juego las acertadas hipótesis de Marcos. Según él, la depresión alcanzada dentro de la cuba es suficientemente grande para que el aire entre desde el conducto de admisión hacia la cuba por el surtidor de baja o del bypass. Estos surtidores son pequeños y debemos darle unos segundos a la moto. A ver, espera, voy a esperar esos segundos que le entre el aire al carburador. Un momentito, unos segunditos. Vamos allá, ven, vamos allá. Vale, arranca, vámonos y adiós. No dura nada. Tras esos segundos vuelve a haber aire en la cuba y podemos arrancar, pero la moto vuelve a permanecer arrancada pocos segundos. Ay, ni arrancar. Voy a poner el estrangulador. A ver, vamos allá. ¿Y por qué cuando la moto está sumergida arranca más fácil cuando el tirador del starter está sacado? Bueno, esta explicación es mía. Cuando tenemos activado el circuito del starter tirando de él, provocamos una súbita entrada de gasolina por su circuito independiente. Precisamente esa gasolina permite que el motor arranque, pero como hemos visto, la alegría dura poco. ¿Y por qué los de Yamaha han puesto mangueras tan largas hacia abajo que terminan parando la moto cuando el agua alcanza un nivel tan bajo? Pues no lo sé, pero imagino que puede ser por motivos de seguridad. Por un lado, con mangueras largas alejamos la gasolina que pudiera derramarse hacia el motor de arranque o cualquier otro sistema eléctrico que pudiera ocasionar un incendio.
Además, no es conveniente cruzar ríos profundos. Puede entrarnos agua en el motor, darnos fallos eléctricos, caerse dentro del agua, etc. Unas mangueras tan bajas pueden avisarnos de que no sigamos adelante, que no es buena idea. Visto así, parece hasta lógico que se pare, pero ¿qué pasa si queremos que la moto pase mayores profundidades sin pararse? Una vez vista la causa del problema, aquí os planteo unas posibles soluciones. Subir el extremo de uno de los dos respiraderos más arriba. De este modo, los respiraderos pueden seguir tomando aire mientras que la moto atraviesa un río. Ojo, no hacer lo mismo con la manguera del rebosadero. Esa manguera es conveniente que apunte hacia abajo para que la gasolina que sobre de la cuba salga al exterior sin problemas. Mira, una solución que se puede hacer, bueno, una ya os he dicho, ¿no? Que por lo menos uno de los respiraderos que su extremo vaya un poco más arriba, de esa forma que esté lejos del agua, no se obture y pueda respirar la cuba, no se haga vacía en la cuba del carburador. Uno o dos respiraderos. Este no, este es el rebosadero y lo suyo es que esté hacia abajo. Se puede hacer eso o se puede hacer esto que yo lo he visto en carburadores de Delorto. Es decir, en vez de tener los dos respiraderos cada uno con una manguera, coges los dos respiraderos, los unes con una manguera y le haces un agujero aquí en medio a la manguera. Le haces este agujero y de esta forma ambos respiraderos pueden respirar por aquí, que es suficiente, y además la entrada de la respiración la tienes, vamos, muy arriba, ya prácticamente la altura de la admisión, la caja del filtro, ya es suficiente altura, no hay que jugársela en ríos que cubran tanto, y bueno, es suficiente, y así de esa forma respira la cuba y vamos, tiene suficiente nivel para poder pasar la inmensa mayoría de vadeos sin problemas de ahogos. Recordad que lo malo de las soluciones con mangueras cortas es que puedan verter gasolina en sistemas eléctricos como el motor de arranque. Si lo podéis evitar, mejor. Recortar las mangueras o directamente quitar la manguera central del rebosadero. Esta solución no es muy recomendable porque con mangueras más largas hacemos que sea más difícil la entrada de polvo, suciedad o agua a la cuba. Podríamos pensar en hacer más cortas las mangueras y añadirles unos pequeños filtros de gasolina, por ejemplo, en los extremos, para detener las impurezas del aire. O mejor aún, en cada una de las mangueras de respiración, intercalar un filtro y además colocar el extremo en una posición más alta. Todas estas soluciones buscan siempre lo mismo, que las tres mangueras no queden sumergidas a la vez en el agua, para evitar la depresión en la cuba del carburador. Y eso es todo. Si hay conceptos del carburador de la Yamaha XT que no te han quedado claros y quieres conocer más del carburador y de la carburación de tu moto, te invito a que veas los nuevos vídeos que dedicaré al carburador y a la carburación de la Yamaha XT600. No te los pierdas. Hasta luego, Kendis.